Buenos días. Continuando con nuestra unidad 4, vamos a hablar de lo que es el líquido pericárdico, pruebas de laboratorio para su evaluación. ¿Quién les habla? La licenciada María Virginia Bisoño. El líquido pericárdico es un fluido del ultrafiltrado plasmático producido por las células mesoteliales del saco pericárdico. Por lo general tiene un volumen menor a 50 mililitros y son los linfocitos el tipo celular predominante. Este líquido, en comparación con el plasma, presenta niveles similares en lo que es sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Presenta niveles más bajos de lo que es calcio y fósforo y aún así la concentración de proteínas es aproximadamente la mitad de la contraparte plasmática, siendo la albúmina la fracción que ocupa mayor cantidad, un 70% aproximadamente de las proteínas totales. Cuando hablamos de la formación del líquido pericárdico, tenemos que pensar en la presión osmótica, que es la que retiene el líquido gracias a las proteínas que están en su composición, la presión hidrostática, que es la que se encarga de sacar el líquido de los capilares, la permeabilidad capilar, que es la que permite el paso de nutrientes a través de la misma, y lo que es la presión intrapericárdica, que son pequeñas variaciones o cambios en lo que es la presión pleural durante cada ciclo respiratorio. Los movimientos respiratorios, los movimientos posturales, la misma actividad cardíaca genera una cierta presión. Claro, siempre y cuando esa presión no me modifique el volumen de líquido, que debe ser menor a 50 mililitros, estos cambios no van a influir sobre lo que es el líquido pericárdico. Sabemos que el líquido pericárdico es el que permite que el corazón se mueva fácilmente durante la contracción. Seguidamente vamos a hablar de lo que es el pericardio. El pericardio es un saco que envuelve al corazón y los 2 primeros centímetros de los grandes vasos que nutren a este corazón. El pericardio se puede dividir en pericardio visceral, cuando hablamos de esta capa membranosa de células mesoteliales con fibras colágenas y fibras elásticas que está adherida a la superficie del epicardio o el corazón. Hablamos después de este espacio que es donde está el líquido y tenemos el pericardio parietal, que sería la otra capa de aproximadamente 2 milímetros de grosor y está adosada a su vez al pericardio fibroso, que es una capa de células fibrosas que envuelve al corazón como que si estuviera metido en una bolsa. Aquí se ve una pericarditis, hay una inflamación de la membrana pericárdica que hace que haya un aumento de líquido excesivo en esa área y hay un aumento en el grosor de lo que es tanto las túnicas o cada una de las capas y un aumento en lo que es el líquido. ¿Qué tipo de funciones presenta o cumple este pericardio? Cumple funciones membranosas y cumple funciones mecánicas. Entre las funciones membranosas nosotros tenemos que permite la actividad cardíaca continua sin rozamiento con las estructuras adyacentes. Permite también una barrera de protección entre esas mismas estructuras adyacentes y mantiene el corazón en posición sin que exista torsión ni desplazamiento. Por otro lado, cuando hablamos de funciones mecánicas, son aquellas que me permiten la limitación de la dilatación miocárdica excesiva y me permiten que se mantenga el ritmo óptimo cardíaco. Vamos a hablar un poco de lo que son
o de lo que es un derrame pericárdico. Aquí tenemos una microfotografía de un corazón normal y tenemos una microfotografía de un derrame pericárdico. Hablamos de un derrame cuando existe un aumento en el volumen de líquido pericárdico. Por lo general, los derrames de pequeñas cantidades no tienen consecuencias, pero un derrame de una cantidad más o menos razonable repercute en el órgano porque lo comprime. Existen múltiples causas que me pueden dar origen a una pericarditis. Entre ellas tenemos las infecciones virales y bacterianas, infarto al miocardio, la radioterapia, cirugías cardíacas, enfermedades autoinmunes. También nosotros podemos ver que cuando existe una disminución de la presión osmótica, como es el caso de las enfermedades hepáticas y síndrome nefrótico, o un aumento en la permeabilidad de los capilares, en el caso de enfermedades inflamatorias, infecciones y tumores. ¿Y cuáles son los síntomas que presentan esos pacientes? Cuando el derrame es secundario a una pericarditis, aparece lo que es un dolor torácico de distinta intensidad que se acentúa cuando el paciente está en decúbito supino, acostado boca arriba. Si la cuantía del dolor es importante, entonces van a aparecer dificultades respiratorias como son disneas. Si esta enfermedad o esta pericarditis producida o este derrame es de origen infeccioso, puede dar fiebre, náuseas, dolores musculares, etc. Y también se puede acompañar de palpitaciones o taquicardia. Vamos a hablar de un síndrome que se llama el síndrome de Dressler, que es una inflamación de la cubierta del corazón por una pericarditis post-infarto al miocardio. La causa de este síndrome es desconocida. ¿A qué se debe? Su origen es autoinmune y está relacionado con la aparición en sangre de anticuerpos que están dirigidos contra antígenos miocárdicos o pericárdicos expuestos por el sistema inmune después de un infarto al miocardio. También puede estar relacionado con infecciones virales, puede estar relacionado también con tratamientos anticoagulantes orales. Por eso es que se dice que es de causa desconocida, pero generalmente es una pericarditis post-infarto al miocardio. Ok, hablamos de una pericarditis cuando el volumen está por encima de 50 mililitros acumulado en la cavidad pericárdica. Sabemos que no debe haber líquido acumulado en la cavidad pericárdica, pero esto se debe a una disminución en la presión osmótica, un aumento en la presión hidrostática y un aumento en la permeabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, en la gráfica anterior o en la diapositiva anterior nosotros vimos que un derrame pericárdico ocupaba un exceso de volumen, pero en poca cantidad en la parte inferior del órgano y puede ser que lo comprima en esta zona. Pero en el caso de una pericarditis ya ahí está afectado, ¿verdad? Esta acumulación es bastante amplia y afecta también la tensión y comprime las venas, tanto cava superior como inferior, y la aurícula derecha durante lo que es la sístole y el ventrículo derecho durante la diástole. Entonces, ¿qué pasa? Que haya un compromiso de llenado. Ese líquido acumulado no me permite que el corazón se me llene lo suficiente para que haga su trabajo como órgano en sí. Entonces hablamos de un compromiso pericárdico, porque hay esa acumulación, no me permite un llenado y esa acumulación es extrínseca, o sea, no tiene nada que ver con el funcionamiento normal del corazón. El órgano puede estar bien, pero hay factores extrínsecos o exteriores que lo están comprimiendo.
Entonces, la clasificación de la pericarditis en este caso, de acuerdo a su inicio o evolución, puede ser aguda cuando es menos de 4 a 6 semanas de evolución, puede ser incesante cuando es más de 4 a 6 semanas y sin remisión, puede ser recurrente cuando hay aparición de nuevos síntomas y síntomas de pericarditis luego de un periodo asintomático de 4 a 6 semanas, y ya hablamos de una pericarditis crónica cuando hay más de 3 meses de evolución. Entonces, para poder diferenciar lo que es una pericarditis con lo que hablamos en la lámina anterior, que es un derrame. Todo comienza por un derrame que, si no se atiende en su momento determinado, termina en una pericarditis. Hablamos de pericardiocentesis cuando se produce este procedimiento quirúrgico mediante el cual se obtiene el líquido pericárdico. ¿Cómo se hace? Se utiliza una aguja por aspiración a través de la pared torácica con el fin de extraer de la cavidad pericárdica el líquido que esté derramado, ya sea sangre, líquido exudado, pus, etc. Cuando la presión causada por el derrame pericárdico se eleva, se puede producir lo que llamamos un taponamiento. La acumulación de líquido, la efusión pericárdica, puede ser de varios tipos. De tipo trasudado, cuando hay insuficiencia cardíaca congénita, hemixedema o síndrome nefrótico. Exudado, cuando hay tuberculosis o empiema. Y hemorrágico, por un trauma, ruptura de aneurisma, etc. ¿Cuándo está indicado hacer una pericardiocentesis? De forma diagnóstica, cuando hay un derrame crónico severo, y de forma terapéutica, cuando la clínica me indica un taponamiento cardíaco. Hay que hacer un drenaje pericárdico. Esta lámina ilustra lo que es el procedimiento de pericardiocentesis, la cual se lleva a cabo en un laboratorio de cateterismo cardíaco, en una camilla en un hospital o sencillamente en un quirófano. Lo importante es que debe estar conformado por un equipo quirúrgico, enfermeras, intensivistas, el cardiólogo en sí, lo que son los ecografistas o radiólogos, para poder hacer la visualización de lo que es el líquido pericárdico. Entonces, como verán, es un equipo médico. En esta segunda lámina vemos lo que son los materiales necesarios para hacer la pericardiocentesis. El médico debe de colocar una vía intravenosa en el brazo del paciente por si es necesario pasarle cualquier tipo de medicamento, solución, etc. Una vez que tiene su vía, le hace la limpieza en el área para colocar el anestésico. Este lo hace justo por debajo del esternón y después de unos momentos o un rato hace una visita guiada este ecografista, ve la zona del derrame para decirle al médico el sitio exacto de la punción. El cardiólogo hace una inserción de la aguja en 45 grados con relación a la piel y por instrucciones de ese ecografista va introduciendo la aguja hasta llegar a lo que es el sitio donde va a hacer el drenaje o va a ser el llenado de los tubos. Si nosotros vamos a hacer nada más un estudio de líquido pericárdico, él toma, llena los tubos con la inyectadora y retira su aguja. En el caso de que no sea estudio de líquido, sino que vamos a hacer la pericardiocentesis para vaciar la cavidad pericárdica, de igual manera, la aguja tiene que estar colocada en ese ángulo para poder sacarla, retirarla y ser reemplazada por la sonda o catéter. Ese catéter se inserta
y comienza a vaciar la cavidad pericárdica. Comienza a drenar, se coloca ese dren por unas cuantas horas y una vez que se vacía la cavidad pericárdica, entonces se retira sin problema alguno el drenaje. El siguiente cuadro resumen muestra las características de un líquido pericárdico normal, su composición y los valores de referencia. Aquí tenemos que tiene una apariencia clara, un color amarillo pálido, glóbulos rojos no debe tener ninguno, glóbulos blancos tampoco, el cultivo no debe presentar ningún crecimiento, la tinción de Gram no se deben observar microorganismos y desde el punto de vista citológico no se deben observar células anormales. Está compuesto por sodio, potasio, cloro, bicarbonato, algunas proteínas y glucosa. Aquí están los valores de referencia y tiene un pH de 7,7 más o menos 0,11. Vamos a hablar aquí un poco de lo que es un derrame en una cavidad serosa. Un derrame es una acumulación anormal y excesiva de líquido dentro de una cavidad. Se dice serosa en fisiología cuando hablamos de fluido seroso o líquido seroso, que proviene de una palabra en latín que se llama serosus o lo más parecido al suero. Entonces existen varios fluidos corporales que tienen esa apariencia parecida al suero. Son de color amarillo pálido, transparente y de naturaleza benigna. Ese tipo de derrame en cavidad serosa lo podemos encontrar en el pericardio, a nivel pleural o a nivel peritoneo. Y siempre van a tener características similares, o sea, o van a ser de tipo trasudado o van a ser de tipo exudado. Cuando hablamos de tipo trasudado, nos referimos a que esa acumulación de líquido se debe a un aumento de la presión hidrostática de los capilares o a una disminución de la presión oncótica del plasma. Su origen es mecánico. Las causas más comunes que provocan los trasudados son insuficiencias cardíacas congénitas, cirrosis hepática, síndrome nefrótico. Recuerden que los trasudados nos van a indicar siempre que la membrana mesotelial está conservada y que la patología reside en el órgano. Entonces, no se justifica que si nosotros tenemos un trasudado, nosotros tengamos que hacer más exámenes, porque eso está dirigido más que todo a la cavidad. Por el contrario, cuando nosotros tenemos un exudado, nosotros estamos hablando que se origina por un aumento de la permeabilidad de los capilares o por una disminución en lo que llamamos la reabsorción linfática. Las causas más frecuentes de esto son las infecciones, las neoplasias, los procesos inflamatorios no sépticos, como son las enfermedades reumáticas. Entonces, un exudado sí se debe continuar haciendo estudios, pues la patología está en la cavidad y no en la membrana mesotelial. Por eso es que un trasudado siempre será límpido, traslúcido, tendrá baja cantidad de células. En cambio, los exudados son turbios, purulentos, rojizos, lechosos, tienen mayor viscosidad y tienen mayor celularidad. A continuación, vamos a ver una lámina donde se presentan esas diferencias. Aquí tenemos otro cuadro resumen, pero en este caso muestra las características de lo que es un trasudado y un exudado. La apariencia del trasudado es claro o amarillo. La densidad menor de 1015 presenta proteínas por debajo de 2,5 gramos de decilitro. La relación de las proteínas de líquido con relación a la parte sérica es
menor de 0,5, la láctico deshidrogenasa debe ser menor a los 2/3 del límite superior sérico. La relación de la láctico deshidrogenasa tanto en líquido como en el suero debe ser menor a 0,6 y el recuento leucocitario debe estar por debajo de 100 células por microlitro. En cambio, en el exudado, la apariencia puede ser serosa, hemorrágica o purulenta. La densidad será mayor a 1015. Las proteínas están por encima de 3 gramos decilitro. La relación de lo que son las proteínas de líquido con relación a las proteínas del suero están por encima de 0,5. La láctico deshidrogenasa está por encima de los 2/3 del límite sérico y la relación de la láctica deshidrogenasa en lo que es el suero y lo que es el líquido está por encima de 0,6 y el recuento leucocitario tendrá más de 1000 células por microlitro. Aquí tenemos unas imágenes que me muestran un exudado seroso. Generalmente se ve en infecciones virales, en reumatología. Un exudado hemorrágico generalmente es una pericarditis neoplásica y en el caso de un exudado purulento tenemos una pericarditis bacteriana. Entrando en lo que es las pruebas macroscópicas, entonces recuerden que a mí me van a enviar unos tubos del procedimiento y si me envían uno, bueno, con ese trabajo, pero si me envían 2 o más tubos, yo tengo que elegir el más adecuado. El más adecuado para mí será el que sea más turbio, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Se homogeniza el tubo suavemente, se invierte por inversión, se mezcla por inversión y entonces ahí empiezo a hacer mi estudio. Aprecio lo que es el color. Entonces, el color de un líquido normal es claro, amarillo, pálido, como el suero. Claro o amarillo como el suero. El aspecto tiene que ser translúcido, transparente. Entonces, bueno, me tengo que fijar en ese detalle también. Y me tengo que fijar en el volumen. El volumen del líquido normal es entre 10 a 50 mililitros. Ya cuando yo tengo un volumen excesivo, esto me va a demostrar que hay un derrame en una cavidad. Entonces, fíjese, aquí tengo un líquido que es prácticamente, por lo que veo, completamente hemorrágico. Aquí tengo un líquido que es purulento. Aquí tengo un derrame de una cavidad. Y aquí tengo, fíjense estos dos últimos tubos. Aquí tengo 2 tubos hemorrágicos de líquido pericárdico hemorrágico. Pero este líquido es transparente porque fíjense aquí abajo yo puedo ver la gradilla. En cambio, aun cuando es más pálido, quiere decir que tiene menos glóbulos rojos, es turbio, entonces tiene más células. Entonces, todos esos detalles tenemos que tenerlos presentes cuando vamos a hacer el estudio macroscópico. Cuando me toca hacer el estudio microscópico, entonces yo coloco o hago un examen directo y este examen directo, una gota al fresco, yo lo voy a hacer con el fin de saber cómo está mi celularidad. Entonces puedo encontrar líquidos con poca celularidad y puedo encontrar líquidos con mucha celularidad. Entonces ya yo aquí voy llevando una idea de lo que yo voy a contar. Este examen al fresco lo puedes ver en 40, con 100 y si tengo la oportunidad de tener un microscopio que tenga 400X, lo puedo ver en 400X. Seguidamente hago mi recuento celular. Lo puedo hacer por el método manual con la cámara de Neubauer y lo puedo hacer con el método automatizado con un cortador hematológico. Este recuento diferencial
o el recuento de leucocitos me sirve para mí hacer un diagnóstico. Acuérdense que yo les dije que si había menos de 100 células, era un tipo de líquido, y si había más de 1000 células, era otro tipo de líquido. Entonces, ese recuento diferencial, cuando hay mucha celularidad, generalmente me va a llevar o a indicar que hay una pericarditis bacteriana, una pericarditis tuberculosa o neoplásica. Entonces, fíjense que sí es importante hacer el recuento diferencial. Y nosotros le montamos un hematocrito o el recuento de las hematías. Es importante hacerlo porque él me va a diagnosticar los derrames hemorrágicos. Cuando existe un hematocrito por encima del 50% o más, entonces existe ahí un derrame hemorrágico. Continuando con las pruebas microscópicas, llegamos a lo que es la fórmula diferencial. La tinción de frotis con ginseng, ray o hematoxilina. ¿Para qué? Para hacer el recuento diferencial. En este recuento nosotros vamos a contar lo que son los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos y cualquier otro tipo de célula que se observa debe reportarse, como es el caso de los macrófagos o el caso de las células mesoteliales. Importante porque las células mesoteliales nos van a indicar el control de calidad de la extracción. Seguidamente vamos a ver lo que es la citología y la biopsia. Estas láminas que traigo aquí a continuación son de un paciente de 60 años que ingresó a un centro de salud por presentar un hematoma parenquimatoso frontal derecho que fue secundario a un traumatismo. Cuando el paciente ingresa, se le detectó una cardiomegalia y un derrame pericárdico. Se le diagnosticó un hipotiroidismo primario, se le mandó su tratamiento para el hipotiroidismo y se le mandó su tratamiento para el derrame pericárdico, el cual para el momento no era un derrame severo. El paciente reingresó nuevamente a los 6 meses porque persistía el derrame pericárdico. Le hicieron su exploración física, estaba febril, estaba euneico, pero presentaba una ligera hepatomegalia dolorosa. Cuando le hicieron la radiología de tórax, se observó la cardiomegalia, que ya se la habían detectado. En el ecocardiograma se confirmó que tenía el derrame pericárdico, el cual ya también sabían que tenía, pero no de la manera como estaba en este momento, que era un derrame pericárdico masivo, con abundante fibra, fibrina, y que le estaba colapsando la aurícula derecha y le estaba dilatando la vena cava inferior. Los médicos deciden practicarle una pericardiocentesis, se les trajeron 1300 mililitros de un líquido ceroso anaranjado que era compatible con un exudado. A ese líquido se le hacen los respectivos cultivos, la tinción de Sid-Nielsen, la PCR y todo lo que se puede montar para micobacterio tuberculoso y micobacteria genérica, y todo esto fue negativo. Se le hace una citología líquido y esta arroja esta información que les voy a dar. Esta citología muestra abundantes cristales de colesterol y infiltrado celular inflamatorio. Este infiltrado celular lo vimos aquí porque había presencia de linfocitos, había presencia de macrófagos y otras células. Entonces, ya por aquí tenemos que el paciente se le descarta el proceso infeccioso porque no creció nada, pero tiene un síndrome constitucional establecido y este síndrome constitucional tiene que ver con su diagnóstico que se le hizo de hipotiroidismo porque presenta cristales de colesterol dentro de lo que es aquí la citología. Se le manda su tratamiento al paciente, pero
a los 21 días se le decide hacer una biopsia. Entonces, en esta biopsia se observaron nuevamente los cristales de colesterol, pero estos cristales tienen una forma puntiaguda que se insertaban en el intersticio de las células citoplasmáticas grandes y las estaban, vamos a decir, perforando. No es la palabra, sino es la ubicación de la punta del cristal sobre el citoplasma de las células gigantes, que la daña. Entonces, bueno, este paciente presentó una clínica progresiva a lo que es la constricción pericárdica, pero la hepatomegalia y los derrames pleurales que presentó el paciente hizo que se llevara a cabo una toracocentesis. Entonces, el paciente se le confirmó por anatomía patológica una pericarditis por cristales de colesterol. Entonces, fíjense qué importante es hacer un diagnóstico completo para llegar a solventar, por lo menos en el caso, la dificultad de este paciente, el cual tuvo que ir 3 o más veces al centro de salud para hacerle varios procedimientos hasta que finalmente se descubre la causa, le hacen la toracocentesis y ya el paciente hoy en día está mejor. Cuando hablamos de las pruebas químicas, nosotros tenemos que hablar de la determinación de proteínas y la determinación de glucosa. Tenemos que acordarnos que para hacer las determinaciones químicas nosotros tenemos que centrifugar la muestra por 10 minutos a 2000 revoluciones. Entonces nos queda un sobrenadante y un sedimento. Nosotros con el sobrenadante es que vamos a montar estas pruebas químicas y con el sedimento es que vamos a hacer el extendido como los que vimos en la lámina anterior. La determinación de proteínas nos da un diagnóstico diferencial en los derrames cardíacos, porque dependiendo del valor de proteína, nosotros sabemos qué tipo de derrame es. De igual manera con la glucosa. La glucosa puede estar disminuida o por debajo de 40 miligramos de decilitro cuando hablamos de un derrame debido a una infección bacteriana, tuberculosa, una enfermedad reumática o neoplásica. Y en el caso de la determinación del pH, esta nosotros la vamos a hacer con una cinta para pH. Y cuando hablamos de un pH menor de 7, nosotros estamos hablando de un derrame purulento o una enfermedad reumática. Cuando hablamos de las pruebas microbiológicas, tenemos que hacer la investigación de agentes infecciosos. Esto lo hacemos a través de la tinción de Gram, la tinción de Sid-Nielsen y la tinción de Ginseng. Cuando hablamos de la tinción de Gram, esta tinción me sirve para valorar lo que es una pericarditis bacteriana. Acuérdense que vamos a tener gérmenes Gram negativos y vamos a tener gérmenes Gram positivos. En el caso de la tinción de Sid-Nielsen, que aquí tenemos la técnica y los pasos de cómo es el ácido alcohol resistente positivo y los pasos para que el ácido alcohol resistente dé negativo, tenemos que es una técnica de coloración de microorganismos para lo que es identificar el Mycobacterium tuberculosis, que es el agente causal de la tuberculosis. Entonces, como podemos ver aquí, el contraste del azul de metileno en el fondo me evidencia sobre el rojo los bacilos ácido alcohol resistente positivo. Entonces, quiere decir que la sensibilidad del ácido alcohol resistente me sirve para valorar la pericarditis tuberculosa. Y cuando hablamos de la tinción de Ginseng, esta me permite es distinguir células sanguíneas. Las células sanguíneas, los eritrocitos, basófilos, eosinófilos, polimorfonucleares, linfocitos, plaquetas, es decir, me tiñe la cromatina del núcleo.
nosotros hemos visto bastantes tinciones de ginseng. De esta manera terminamos el estudio del líquido pericárdico. Hasta luego.